Cada 21 de marzo, México celebra el natalicio de Benito Juárez, una de las figuras más prominentes de la historia del país. Juárez es recordado como un héroe nacional por su lucha por la justicia, la reforma y la preservación de la República. No obstante, más allá de la figura intachable que se ha forjado en la memoria colectiva, existen aspectos oscuros y aspectos menos conocidos de su vida y su gobierno que nos invitan a reflexionar sobre su legado de manera crítica. La vida de Benito Juárez, aunque rodeada de una imagen de democracia y justicia, está plagada de contradicciones y sombras. El presidente que luchó por la soberanía y la reforma, a menudo utilizó la violencia y el autoritarismo para mantener su poder. El líder que desafió la influencia de la Iglesia y las potencias extranjeras fue también el que cedió ante Estados Unidos y persiguió sin piedad a sus opositores. Y el hombre que defendió la República no dudó en recurrir a métodos despiadados para eliminar a aquellos que consideraba amenazas a su régimen. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. El 21 de marzo se celebra en México el natalicio de Benito Juárez, una de las figuras más veneradas y a la vez más complejas de la historia del país. Desde su lucha por la justicia, la libertad y la soberanía, hasta su enfrentamiento con la Iglesia y los conservadores, la figura de Juárez ha sido esculpida en mármol como un héroe nacional. Sin embargo, bajo la superficie de su imagen intachable, se esconden aspectos oscuros de su vida y su gobierno que han sido sistemáticamente ignorados o minimizados por la historia oficial. Benito Juárez nació en 1806 en Guelatao, Oaxaca, en una familia indígena zapoteca, y aunque su origen humilde y su ascenso a la presidencia lo convierten en un ejemplo de superación, su camino hacia el poder estuvo marcado por decisiones y actos que levantan más dudas que aplausos. Conocido como el Benemérito de las Américas, Juárez ha sido asociado con la Reforma, un proceso que, en teoría, transformó a México en un Estado laico, independiente y justo. Sin embargo, la manera en que Juárez alcanzó sus logros y el precio que otros pagaron por su visión del país es todo menos gloriosa. La reforma, que se suele presentar como un avance para el país, fue en realidad una guerra civil disfrazada de lucha por la justicia. Las leyes de reforma, que separaron a la Iglesia del Estado, fueron impulsadas con una mano de hierro y los opositores fueron perseguidos, silenciados y, en algunos casos, condenados al exilio o la muerte. Si bien estas leyes fueron esenciales para establecer un México laico, su aplicación fue violenta y sus efectos divisivos, causando una profunda fractura en la sociedad mexicana que, para muchos, no se ha sanado hasta hoy. Juárez es generalmente recordado como un líder liberal, defensor de la democracia y la soberanía. Sin embargo, en momentos críticos de su gobierno, la democracia quedó en segundo plano ante su afán de poder. Durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa, Juárez extendió su mandato sin el respaldo legítimo del pueblo, recurriendo al autoritarismo para mantenerse en el poder. Su reelección en 1864 fue un golpe directo a los principios democráticos que él mismo predicaba, usando la crisis como excusa para perpetuarse en el cargo. En su afán de salvar la República, Juárez no dudó en tomar medidas que hoy serían consideradas una violación a los derechos humanos, consolidando un régimen que, aunque vestido de liberalismo, se nutría del autoritarismo. En ese sentido, la figura de Juárez se presenta como una contradicción. Se le ensalza como defensor de la soberanía, pero su acercamiento a Estados Unidos, potencia que, en ese entonces, tenía intereses expansionistas, es otro capítulo de su gobierno que deja mucho que desear. Mientras que México luchaba por mantenerse independiente de las potencias extranjeras, Juárez no pudo evitar que Estados Unidos se convirtiera en una influencia dominante en el país, favoreciendo sus intereses en el norte y cediendo ante sus demandas de manera sutil pero efectiva. Uno de los actos más recordados de Juárez es su enfrentamiento con la Iglesia Católica, un choque que definió su gobierno. Las leyes de reforma, que limitaban la influencia de la Iglesia en la vida política y social, son vistas como uno de sus grandes logros. Pero, al igual que todo en la vida de Juárez, esta batalla fue mucho más turbia de lo que se ha mostrado. Juárez no solo buscó la separación de la Iglesia del Estado, sino que impulsó medidas radicales y punitivas contra la misma.
La expropiación de bienes eclesiásticos fue solo una de las medidas extremas que llevaron a la persecución sistemática de sacerdotes y monjas, muchos de los cuales fueron despojados de sus propiedades y, en algunos casos, asesinados. Aunque el enfrentamiento con la Iglesia ha sido idealizado como una victoria de la razón sobre la superstición, los métodos utilizados por Juárez fueron despiadados. La imagen de Juárez como un hombre de justicia se empaña al considerar que muchas de sus decisiones no fueron guiadas por una visión moral, sino por un deseo de consolidar su poder político y financiero. La guerra con la Iglesia fue, en muchos aspectos, una lucha de egos, y aunque Juárez la ganó, dejó en su camino una estela de dolor y resentimiento que perduró durante décadas. El fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, el emperador impuesto por los franceses, es otro de los momentos más oscuros del gobierno de Juárez. Maximiliano fue capturado por las fuerzas republicanas y condenado a muerte, una decisión que Juárez justificó como necesaria para asegurar la estabilidad de la República. Sin embargo, la ejecución del emperador ha sido considerada por muchos como un acto de venganza más que de justicia. Los opositores de Juárez argumentan que el fusilamiento de Maximiliano fue una decisión política destinada a eliminar no solo a un enemigo externo, sino también a aquellos conservadores que todavía seguían simpatizando con la monarquía. Maximiliano no solo fue una víctima de la invasión francesa, sino también de una lucha interna por el poder que no dudó en llevar Juárez hasta los extremos más oscuros. Si bien la muerte de Maximiliano consolidó el poder de Juárez, también dejó una marca sangrienta en su legado. Hoy, al conmemorar el natalicio de Benito Juárez, no solo debemos rendir homenaje a sus llamados logros, sino también reflexionar sobre las sombras que acompañaron su gobierno. Su figura, aunque intocable para muchos, es también un recordatorio de que incluso los proclamados héroes de la historia son humanos, y como tal, están marcados por luces y sombras. La celebración de su natalicio es, por tanto, una oportunidad para recordar que la historia no debe ser vista solo desde una perspectiva heroica, sino también desde sus zonas más turbias y complejas. A pesar de ello, la imagen de Juárez prevalecerá como de las más importantes para la historia de México, para bien y para mal. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.